Muy buenos días tengan todos ustedes, seguidores de la República. Hay un tema que está en el ambiente y es la reactivación económica. Y basado en la reactivación económica tenemos un resultado muy llamativo y algo que está sucediendo en una de las provincias que necesita más esta reactivación y es Guanacaste. Por eso nos encontramos hoy con don Rodrigo Castro, que él es presidente ejecutivo de la Asociación de Concesionarios del Polo Turístico Golfo de Papagayo. Don Rodrigo, un gusto que esté por acá. Gracias, don Fabio. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. Es curioso, hablamos a veces de Golfo de Papagayo y no conocemos realmente que dentro del Golfo de Papagayo existe este polo turístico. Habrá gente que dice, sí, hay algunos hoteles por ahí, pero son multinacionales, tal vez no engendran mucho dentro de la economía nacional, no hay una acción clara dentro de qué beneficia esto a Guanacaste, pero por supuesto todo eso tiene sus orígenes, ¿verdad? El tema del origen del polo turístico Golfo de Papagayo, la gente lo conoce, tal vez la parte Bahía Culebra, aquel entonces cuando Playa Panamá se llenaba de gente ahí, ¿verdad? Con tiendas de acampar, ese tipo de cosas. Cuéntanos un poco de este origen del Golfo. Con mucho gusto, don Fabio. Sí, a mí me parece que es más bien todo lo contrario, ¿verdad? Que el encadenamiento en la producción nacional que tiene el polo turístico Golfo de Papagayo es de la mayor relevancia y de suma importancia. Pero bien dice usted, vámonos un poquito tal vez a los orígenes de este desarrollo. El polo realmente obedece a una iniciativa de los gobiernos centroamericanos, de las autoridades nacionales de turismo de los gobiernos centroamericanos, que en el año 65, hace 53 años, le piden ayuda al Banco Centroamericano de Integración Económica, y es así como logramos tener, digamos que tal vez el primer plan maestro de lo que es el desarrollo turístico en la región centroamericana. Este plan pretendía identificar en cada uno de los países centroamericanos 5 polos de desarrollo, uno en cada uno, 5 polos de desarrollo turístico, y Bahía Culebra, en el norte de Guanacaste, muy cerca del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber, es donde se identificó el desarrollo primero conocido como Bahía Culebra y que hoy se conoce como Polo Turístico Golfo de Papagayo. Así es que realmente, como le decía, son 53 años de historia, de los cuales los primeros 30 años obedecen básicamente a planeamiento, a promulgación de leyes, a promulgación de reglamentos, y finalmente en el año de 1995 tenemos por primera vez un plan maestro que nos indica una serie de principios y de normas de cómo debía desarrollarse el turismo en la región. Esto nos lleva a dos antes y después en el Golfo Turístico de Papagayo, porque si bien es cierto, en el 95 está el primer plan regulador, no es hasta el año 2002 cuando el aeropuerto Daniel Oduber empieza a recibir por primera vez vuelos itinerados comerciales desde Estados Unidos, lo que permite acelerar lógicamente el desarrollo. Y es por esto que en el 2004 se están inaugurando hoteles como por ejemplo el Four Seasons, que definitivamente es un hito histórico en el desarrollo del polo turístico, porque jaló todo el segmento, jaló todo el desarrollo turístico a un nivel diferente en el que no se encontraba antes. Así es que si bien es cierto, el proyecto tiene muchísimos años de existir, no es sino hasta más o menos hace unos 10 años para acá donde se dan las condiciones necesarias para poder desarrollar esto. Y lógicamente tal vez tenemos oportunidad de profundizar en esto más adelante con algunos problemas de carácter estructural que han sido difíciles de superar y que gracias a Dios ya muchos de ellos se han logrado superar, y esto abre nuevas oportunidades para un desarrollo mucho más acelerado del que hemos tenido hasta ahora. Perfecto. Es un tema, obviamente, de reactivación económica, se necesita de obras de infraestructura, hay personas que tal vez ya conocen ese nuevo camino, por decirlo de alguna forma, que entra después del puente del Tempisque, ¿verdad? Ahí en la entrada de Guardia, la gente no conocía esa entrada, incluso me acuerdo hace unos años atrás, tal vez incluso no irse tan atrás, unos 20 años atrás, solo con 4x4 se podía entrar por esa zona. Y ahora, bueno, hay obras de infraestructura diferente, hay un montón de acciones que van a ir desarrollando, obviamente, el Polo Turístico Golfo de Papagayo. Tal vez nos puede ir contando qué se ha hecho hasta el momento en el tema, no solamente de infraestructura, sino en total de lo que es el desarrollo.
¿Cómo no? ¿Cómo no? Pues, don Fabio, ha habido que construir hasta las calles, ¿verdad? Porque como bien dice usted, no era posible accesar a las distintas playas y a los distintos lugares de una belleza escénica extraordinaria que tiene el proyecto. Pero bueno, esto ha sido parte del proceso y parte de lo que se ha logrado. Ya hoy en día en el polo turístico Golfo de Papagayo se tienen 11 hoteles en operación, una marina, un restaurante, un club de playa. Todo esto están en operación con alrededor de 1.700 habitaciones disponibles para el mercado nacional e internacional, con impactos socioeconómicos muy importantes. El polo turístico ya genera cerca de 4.500 empleos directos y aproximadamente 13.000 empleos indirectos, pero el potencial de crecimiento que tiene el polo, la verdad es que es extraordinario y falta mucho más todavía por construir. Es necesario, como le decía al principio, y usando un término muy nuestro, muy costarricense, muy coloquial, tenemos que aplanar la cancha, ¿verdad? Falta resolver algunas problemáticas de distintas índoles para que permitan entonces esa atracción del desarrollo, no del inversionista. Ya el inversionista está, los contratos están firmados con el Instituto Costarricense de Turismo, que es socio natural del proyecto. Tenemos que empezar por reconocer que es el Estado costarricense a través del ICETEL, que es el dueño de los terrenos. Aquí son concesiones, por eso es que Azopapagayo es la asociación de los concesionarios, ¿verdad? Pero lo importante, yo creo, en este momento es que se ha desarrollado, hay una concentración hotelera importante, 1.700 habitaciones no es una cifra cualquiera, ¿verdad? Es un monto considerable, ¿verdad? Es un acopio de facilidades turísticas que difícilmente podemos encontrar de manera planificada en ninguna otra parte de Costa Rica. Perfecto, don Rodrigo. Hay un tema que obviamente es vital y la gente lo llama muchísimo la atención en Guanacaste, y el tema del agua. Hace poco se había inaugurado el tema del acueducto en esta zona, y tal vez nos podría explicar un poco de eso, porque me imagino que muchos de las personas que están viendo este Facebook Live deben estar diciendo solo desarrollo, solo construcción, solo obra gris, mucho concreto. ¿Qué pasa con el tema natural y qué pasa con el tema del agua en el tema de este desarrollo? Sí, como no, uno de los grandes problemas, y la verdad es que el proyecto ha estado detenido los últimos 10 años, desde el año 2009, por falta de recurso hídrico, sobre todo en la zona que se conoce como Papagayo Bahía, que es la parte sur del proyecto, y un poquito también en la parte de Iguanita. Ahí, como le digo, desde el año 2009, por la salinización de los pozos de agua que tenían localizados en Playa Panamá, no hubo disponibilidad de agua potable desde esa fecha. Usted comprenderá que sin agua potable es imposible ejecutar ningún tipo de desarrollo, ¿verdad? Es más, ni los permisos constructivos, ¿verdad?, iniciales se pueden gestionar si no hay una carta de disponibilidad hídrica, que es como se conoce el documento que entrega Acueductos y Alcantarillados, garantizando que va a haber agua disponible tanto en la etapa constructiva como en la etapa operativa. Pero bueno, gracias a Dios y a los esfuerzos del Instituto Costarricense de Turismo, recientemente se inauguró un nuevo acueducto que se conoce como Trancas Bahía. Este acueducto se abastece de 2 pozos profundos en las cercanías del proyecto, y es impulsado a través de un acueducto de aproximadamente 7 kilómetros a unos tanques de captación y de distribución que se construyeron con el aporte de la empresa privada. Así es que yo podría decir que este es un buen ejemplo de la solidaridad que tienen los concesionarios del polo turístico Golfo de Papagayo para ejecutar obras que no solo benefician al desarrollo, por supuesto que benefician al desarrollo, a los desarrollos hoteleros, pero también a las comunidades cercanas que están en el área de influencia del desarrollo. Perfecto. Nos encontramos acá con don Rodrigo Castro, el expresidente ejecutivo de la Asociación de Concesionarios del Polo Turístico Golfo de Papagayo, Azopapagayo.
conversando sobre todo este desarrollo que se está generando en la zona de Guanacaste, y principalmente me llama mucho la atención, ahora mencionaba usted el papel que genera el ICT en esto, pero también quisiera saber cómo ha percibido usted como empresario de la zona el papel del gobierno actual en Guanacaste, no solamente en Papagayo, sino obviamente en todo lo que engendra Guanacaste, porque escuchamos que hay muchos empleos de esta zona que son de Liberia, de Filadelfia, de Santa Cruz, de todas estas zonas aledañas al polo turístico, y obviamente me gustaría saber, el gobierno está muy cercano al tema de reactivación económica, en cómo les ha ayudado o qué cosas necesita del gobierno directamente. Sí, mire, yo me atrevería a decir que hay señales muy positivas en este momento, ¿verdad? Por ejemplo, recientemente el Instituto Costarricense de Turismo y CINDE acaban de firmar un convenio para la facilitación de la atracción de inversión en materia turística, un campo en el que CINDE tal vez había incursionado poco, ¿verdad? O prácticamente nada. Es una responsabilidad que la llevaba solo el Instituto Costarricense de Turismo. Me parece que ahora comparten esta responsabilidad y se puede aprovechar la experiencia que tiene el Instituto de Turismo en turismo y la experiencia que tiene CINDE en atracción de inversiones, y hacer aquí, ¿verdad?, una unión importante, una simbiosis que puede traer resultados muy interesantes. Adicionalmente a esto, la señora primera dama, doña Claudia Dobles, ha sido designada por el presidente de la República como la persona encargada de la reactivación económica de la zona Chorotega. Ya tuvimos oportunidad de reunirnos con ella y encontramos una gran receptividad, una gran disponibilidad a escucharnos y sobre todo a empezar a ejecutar aquellas acciones, repito, que nos permitan aplanar la cancha, que nos faciliten el camino, ¿verdad? Al inversionista, tal vez de las cosas más importantes que está buscando a la hora de realizar una inversión, sea nacional o sea extranjero, lógicamente es la seguridad jurídica, que se le garantice la seguridad jurídica de su inversión, es decir, que las reglas de juego no se varíen, que las reglas de juego no cambien hacia un lado o hacia otro. Son condiciones que ya yo acepté y estas eran las condiciones en el momento que yo hice la inversión. Yo hago mis cálculos, hago mis números basado en esas condiciones, en esas reglas de juego que usted como gobierno me está ofreciendo, y lo que pretendo, lo que yo quisiera es que esas reglas de juego no cambiaran. Claro. Al mismo tiempo, pues sí, como le decía, hay que terminar de solucionar el tema del agua, hay que terminar de solucionar aspectos legales que se arrastran desde la génesis de este proyecto, y esto no se trata de echarle culpa a nadie. Planificar esto 40 años atrás es muy distinto, ¿verdad? Y de lo que podríamos decir lo que es ahora las nuevas tendencias de planificación que existen en materia de desarrollo turístico. Sin embargo, hay fondos enclavados dentro del proyecto, hay servidumbres, hay alguna problemática de carácter legal que también le han impedido a algunos de los desarrolladores seguir adelante. Entonces, claro, si pudiéramos ayudar a solucionar esto, estamos de acuerdo, esto está a nivel de tribunales, y lo que está a nivel de tribunales seguirá a nivel de tribunales, pero hay muchas otras acciones administrativas que con la ayuda del Instituto Costarricense de Turismo, el despacho de la primera dama, estoy seguro que podemos llevar adelante. Claro, y ahora que usted me comenta el tema también de CINDE, muy llamativo pensar en algún tipo de desarrollo diferente que no solamente sea el tema de infraestructura hotelera, ¿verdad? Tema de parques, tema de parqueos, servicios sanitarios, un montón de cosas más que también generan que sea un llamativo para la zona y que sea una cuestión más de desarrollo y planificación y no solamente construcción hotelera como tal. Claro, Fabio, recordemos que la importancia del polo turístico Golfo de Papagayo es que es el único desarrollo planificado en materia de turismo que tiene el país. Y esto lo hace sumamente atractivo porque hay una serie de principios orientadores y de normas técnicas que se obligan, como bien dice usted, no solo en la construcción de los hoteles, sino en construcciones de obras complementarias que permiten un disfrute más pleno de la región y del turismo. Por ejemplo, en el polo no se pueden construir hoteles que tengan una densidad mayor a 20 habitaciones por hectárea. No se pueden construir edificaciones de una altura superior a 14 metros, que es aproximadamente
3 pisos y no se puede cubrir la zona, es decir, si yo tengo 1 hectárea de terreno, lo más que puedo cubrir es una tercera parte, un 30, poco menos de la tercera parte, un 30% del terreno, es decir, el 70% tengo que dejarlo como zonas verdes, son zonas que lo que vienen es a complementar el desarrollo, pero esto va a permitir un desarrollo de baja densidad, o no lo va a permitir, así está sucediendo, gracias a Dios esta normativa se ha venido cumpliendo al pie de la letra. Entonces, no solo permite planificar, permite proyectar, usted sabe cuál va a ser su densidad máxima en el proyecto, cuántas habitaciones va a tener, cuántos turistas va a tener, y por lo tanto puede también planificar la oferta del agua, la oferta de la electricidad, ¿verdad? De todos los servicios básicos y complementarios que necesita un desarrollo de esto. Pero adicionalmente se exige también, por ejemplo, cada hotel tiene que tener su propia planta de tratamiento y el residuo del agua, una vez tratada, tampoco se puede verter ni en los ríos, ni en las quebradas, ni en los manglares, ni en el mar. Están obligados a reutilizarla en sus mismos proyectos, principalmente en irrigación para jardinería y la cancha de golf que existe. Pero también es necesario, como bien dice usted, ordenar la parte de parqueos y de facilidades para el turismo nacional, que nosotros consideramos es importantísimo permitirle un disfrute también ordenado y también bien planificado de estos atractivos que son de todos nosotros los costarricenses. Por supuesto. Nos encontramos con don Rodrigo Castro de Aso Papagayo, conversando sobre esta activación económica que hay en la zona del polo turístico Golfo de Papagayo. ¿Qué viene para el polo turístico? Ya hemos hablado mucho del pasado, de lo que tenemos, de lo que hay que enfrentar, pero pensando hacia futuro, teniendo en consideración que todas estas acciones pasemos hacia adelante, ¿qué viene para el polo turístico? Vienen cosas muy interesantes realmente. Como le decía, vemos con muy buenos ojos y llenos de optimismo la firma de este convenio entre el Instituto Costarricense de Turismo y CINDE. Y creo que va a ser muy positiva esta relación y de gran beneficio para el desarrollo. Pero aquí es importantísimo entender que no hay que salir a buscar al inversionista. Ya lo tenemos, gracias a Dios, ya está, y está con los contratos firmados, ¿verdad? y con su desarrollo presentado al Instituto Costarricense de Turismo. Entonces, esos desarrollos que ya están presentados, que ya están firmados, que requieren algunas acciones independientes cada uno y cada cual habrá que analizarlo en el caso particular, pero están listos para hacer esta inversión. El agua era lo que tenía detenido esto. Solucionado el problema del agua, lo demás podemos irlo solucionando en el camino. Pero esto va a representar inversiones adicionales para la construcción de 3.610 habitaciones, más las 1.740 que ya están construidas aproximadamente. Esto nos da casi 5.500 habitaciones en la zona de Bahía Culebra o del polo turístico Golfo de Papagayo. Las inversiones de esto representan más de $1.000 millones, cerca de 1.200 millones de dólares. Imagínense lo que representa eso en generación de empleo en etapa constructiva. Aún no hemos calculado cuántos empleos serán en la etapa constructiva, pero en la etapa operativa serán más de 10.000 empleos directos lo que generen estas nuevas habitaciones y cerca de 30.000 empleos indirectos. Solo para dimensionar lo que esta cifra significa, de acuerdo a las últimas estadísticas del Instituto Nacional de Censos y de Estadísticas y Censos, del INEC, en la zona de Guanacaste lo que hay hoy de personas desempleadas son cerca de 20.000 personas, ¿verdad? Y este es un proyecto que puede darle empleo en la etapa final a más de 40.000 personas, entre directos e indirectos. Hablando de la etapa final, ¿cuándo podremos ver esa etapa final del polo turístico? ¿Para cuándo más o menos lo tienen? Yo creo que se están alineando las cosas, ¿verdad? Como le decía, algunos temas que resolver de carácter legal, de carácter judicial, esos serán los tribunales de justicia los que terminen de resolver esa problemática de accesos y caminos. Básicamente es eso, y algunos reclamos. Imagínense usted lo que es estar ahora 40 o 50 años después resolviendo reclamos sobre la forma
en cómo fueron expropiadas algunos de los terrenos de Bahía Culebra. Pero bueno, este es un país de derecho y gracias a Dios todo el mundo puede tratar de resolver sus diferencias en las instancias judiciales respectivas y dejaremos que los tribunales resuelvan eso. Lo que nos corresponde en la parte administrativa sí son temas como el replanteamiento de algunos proyectos, el tema del agua, como le digo, la parte de Bahía tiene el problema resuelto con la inauguración de este nuevo acueducto, falta resolver el tema de otro acueducto que también se construyó con la participación del sector privado en Playa Iguanita, que es la parte norte del proyecto, pero ya estamos viendo algunas obras en el polo, es decir, hay nuevos proyectos en ejecución y hay nuevos proyectos en los trámites finales de permisos. Así es que yo diría que en el mediano plazo, y me refiero al mediano plazo no más allá de 4 o 5 años, nosotros deberíamos tener un altísimo porcentaje de estas 3.600 habitaciones ya construidas. Perfecto. Una última pregunta. Tomando en cuenta de que el desarrollo en el polo turístico Golfo de Papagayo es todo un ejemplo en planificación, en desarrollo, en atracción de inversión, ¿podría haberse replicado esto en otras zonas del país? Ya sea Osa, Limón, que son tan ricas también en belleza natural, en el tema de playa, pero tienen ese rezago en infraestructura. ¿Cómo lo vería usted? Qué buena pregunta, una magnífica pregunta realmente. Y muy interesante. A ver, hay dos factores aquí a considerar, ¿verdad? Probablemente encontrar los terrenos que reúnan condiciones similares a las que tenía Bahía Culebra en los años 60 y 70, hoy en Costa Rica va a ser mucho más difícil, ¿verdad? Claro. O han sido ya afectadas por un desarrollo previo o tienen áreas protegidas por las distintas leyes en materia ambiental. Pero bueno, si fuera posible encontrar eso, sería ideal. Pero yo sí le digo una cosa, los principios orientadores del polo turístico Golfo de Papagayo y la normativa técnica que el Golfo de Papagayo tiene es absolutamente replicable en toda la zona marítimo terrestre del país. Recordemos que la zona marítimo terrestre son terrenos que son bienes demaniales, son propiedad del Estado costarricense y el Estado costarricense puede poner sus reglas del juego. Esto creo que garantizaría con muchísimo más efectividad el desarrollo sostenible que tanto queremos, sobre todo en materia de turismo en el país. Perfecto. Hay un tema que nos lo preguntan por medio de las redes sociales. ¿Qué tanto ha influido el tema del aeropuerto, que ahora es 24/7? Daniel Oduber, por supuesto, el tema de la infraestructura nueva que se ha desarrollado, ¿cuánto de esto puede beneficiar a pueblos más cercanos al polo turístico? Obviamente Liberia, estamos hablando que está a 30 minutos, al igual que Filadelfia, Santa Cruz un poco más lejano, pero ¿en cuánto ha influido ese tipo de cosas? Mire, el aeropuerto es fundamental en esto, no hay manera de hacer un desarrollo turístico si usted no tiene los accesos adecuados, ¿verdad? Sea por carretera, sea por mar o sean aéreos. En el caso de Guanacaste, lógicamente es aéreo. Nuestro mercado natural principal es Estados Unidos y se están haciendo esfuerzos que también aplaudimos al Instituto Costarricense de Turismo en atracción de vuelos desde Europa. Pareciera que ya hay una negociación muy adelantada en ese sentido y a final de año estaremos viendo un vuelo triangulado hacia el aeropuerto Daniel Oduber. Es fundamental el crecimiento que está teniendo el aeropuerto de Liberia. Recordemos que ya tiene cerca de 800.000 entradas al año, un aeropuerto que se inició, como les decía yo, a finales del año 2002 y ha sido fundamental para el crecimiento y el impacto económico que tiene el turismo en la región de Guanacaste. Yo creo que es difícil imaginarse a Guanacaste sin turismo, ¿verdad? El turismo llegó a Guanacaste, llegó para quedarse y lo que tenemos que procurar ahora es que cada vez más ese desarrollo impacte socialmente a las comunidades, a los pueblos y a los ciudadanos de Guanacaste y del país. Muchas gracias, don Rodrigo. Encantado, don Fabio, a la orden.
para los que deben estarse preguntando si estamos hablando del polo turístico Golfo de Papagayo y estamos en un sitio que no se ve bien el Golfo de Papagayo, no se preocupen, la República va a estar presentándoles a ustedes un video bastante llamativo de los diferentes desarrollos que están, de las diferentes acciones que se están dando y hasta con temas de experiencia de personas que trabajan directamente en el polo turístico Golfo de Papagayo. Así que vamos a conocer más de esto en el transcurso también del año y los desarrollos que se van desarrollando. Para más información, no deje de visitar larepublica.net y nuestras redes sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, don Fabio.